A 7:27, nos vamos a Roma de inmediato y ya está nuestra enviada especial de 24 horas. Constanza Santa María, ya te vemos y saludamos. ¿Cómo se vive este día, ¿no? En Roma, y justamente en el Vaticano donde te encuentras? Buenos días, Connie. Exactamente. ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes aquí. Ya es pasada la 1 de la tarde en el Vaticano. Nosotros llegamos hace 2 horas, aterrizamos, nos recibió este sol precioso con calor, comenzando la primavera en Roma y aquí en el Vaticano. Estamos a los pies de la Basílica de San Pedro y justamente nos encontramos con un chileno que trabaja aquí en el Vaticano, es editor general del de Vatican News, que son la principal medio de comunicación del Vaticano, y además también Felipe Herrera es oficial Vaticano, ese es el cargo precisamente. Felipe, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un momento de pena, me imagino también. Tú estuviste con el Papa, has estado muchas veces con él, y entiendo que pudiste verlo anoche cuando ya estaba en el ataúd. Así es. Hola, muy buenos días a todos. Estuve anoche con él, pero quiero contar que estuve también los días, digamos, acompañando desde el punto de vista de las noticias, que me toca trabajar acá en la Santa Sede, acompañando toda su enfermedad y viendo heroicamente cómo el Papa cada vez que pudo hizo un esfuerzo por estar en medio del pueblo. Por eso el día de Pascua, de Resurrección, el domingo, me impresionó, me tocó profundamente el corazón verlo, probado, ¿cierto? No podía ni sonreír y sin embargo dio la bendición, se subió al papamóvil. O sea, nosotros decíamos no podemos creer esto, se sube al papamóvil, bendice, se acercan los niños, y ese fue el último día en que lo vimos, y fue la despedida de él. La bendición Urbi et Orbi, la bendición a todo el mundo. Ese fue el último gesto del Papa Francisco pidiendo la paz en el mundo. Felipe, y en ese sentido, ¿te sorprendió la muerte pocas horas después de eso? Me sorprendió porque me dolió, digamos, me causó una tristeza muy grande. Quienes trabajamos acá, trabajamos para él, para el Santo Padre. Y sin embargo, que haya muerto en el día de la resurrección es para nosotros como creyentes realmente un consuelo enorme. Un gesto de Dios que lo ha venido a buscar en el momento en que se manifiesta la explosión de la vida que ha triunfado por sobre el pecado y por sobre la muerte. Por eso damos gracias a Dios también porque el Papa haya partido, y una muerte que ha sido un tránsito bastante rápido. Y una muerte tranquila. Sabemos, ya tenemos la causa de la muerte, se ha publicado, digamos, por parte del Vaticano, ¿cierto? Fue un derrame cerebral, eso es lo que se llama el ictus. ¿Se sabe, Felipe, y tú sabes, y nos podrás contar, si él alcanzó a despertar en la mañana o la muerte fue durante el sueño? Lo que nos dicen es que él habría manifestado que no se sintió bien y poco después habría fallecido. No hubo ningún shock, no hubo nada de eso. Fue un tránsito lento, una partida muy lenta y muy en paz. O sea, él se alcanzó a despertar a las 5 de la mañana. Eso es lo que se ha comentado, digamos, entre pasillos. No oficialmente, no lo hablo oficialmente, sino que lo que sabemos es que a las 7:35 ya se pudo constatar que había fallecido. Bueno, y anoche a ti te tocó estar ahí, cuando todavía se encontraba digamos, en la Casa Santa Marta. Bueno, en la Casa Santa Marta, donde el Papa vivió durante todo su pontificado, hay una capilla que es grande, y en esa capilla, donde él celebraba todos los días la Eucaristía, allí mismo se puso el ataúd. Ojo que esta vez es el ataúd, no es el llamado catafalco que se ponía antes, donde los papas fuera de un ataúd venían recostados y expuestos un poco levantados. El Papa Francisco modificó el ritual para que fuera más simple, más sencillo, más como él decía, una persona común y corriente y no un rey o un soberano de la tierra. Claro, al último papa que vimos, digamos, fallecido, fue el Papa Benedicto XVI, cuando ya no era papa activo, digamos, ¿cierto? Ya había renunciado. Pero ahí lo vimos en el catafalco, en eso que es una especie de plataforma como de terciopelo. Va a ser, digamos, el último papa que lo vimos así. Ahora vamos a ver al Papa Francisco mañana, cuando lo trasladen desde la Casa Santa Marta aquí hasta la Basílica de San Pedro, en un ataúd como cualquier cristiano, digamos, cualquier católico. Incluso más sencillo, es un ataúd que es de madera, como los que hemos visto en este tiempo del Papa Benedicto, más oscuro, diría yo, y que está, digamos, y el Papa está dentro con sus vestimentas rojas, con sus ornamentos sacerdotales y con la mitra blanca y un rosario en la mano.
Un rosario en la mano que es muy importante y habla de su devoción mariana, que es lo que también justifica de alguna manera su petición en el testamento que conocimos, que es no ser enterrado aquí, como la mayoría de los papas en la Basílica de San Pedro, sino que en la iglesia de la Basílica de Santa María de la Maggiore. Así es, esa basílica donde se venera desde el siglo IV a la Virgen María como Madre de Dios, él quiso estar ahí. Cada vez que iba a un viaje, cada vez que volvía de un viaje, el Papa iba a rezar. De hecho, la semana pasada fue el día que salió del hospital, fue a llevarle una ofrenda floral y después volvió. Es decir, el Papa tiene una gran devoción mariana y la manifestó así y quiso ser enterrado al lado de esa imagen de María que se llama la salud del pueblo romano. Quiere estar y descansar ahí en tierra y simplemente con una lápida que diga Franciscus, Francisco en latín. Felipe, ¿cómo es porque nosotros preguntamos, además como periodista, tú también eres periodista para explicarle también a la gente, ¿cierto? Además de ser chileno, nos pregunta todo lo que significa el protocolo, qué viene ahora, pero hay algo más allá, ¿cierto? Que es la mezcla de sentimientos, me imagino, de la tristeza de despedir al Papa Francisco y empezar a pensar ya en quién lo va a suceder. ¿Cómo se vive eso aquí en el Vaticano? ¿Cómo lo viven ustedes? En este momento, más que concentrarnos en eso, que sabemos que es algo que vendrá y que genera cierta incertidumbre, por supuesto, estamos muy concentrados todavía en pasar el impacto primero de la muerte del Papa y poder, como creyentes, orar. Orar en este momento en que aquel que ha fallecido es el sucesor de Apóstol Pedro, aquel que Jesús mismo le dijo, cierto, que condujera a la iglesia. Su sucesor ha partido, nosotros queremos orar por él para que llegue a la paz eterna. Eso es en lo que nos concentramos estos días, en que haya una linda liturgia, en que el pueblo sea acogido y que podamos acompañar no solamente aquí en Roma, sino que en todo el mundo a los fieles que despiden a su pastor universal. ¿Te tienen alguna pregunta del estudio? Vale, Rafa, y vamos a pedirte que te muevas un poquito para acá para que podamos ver de fondo, Felipe, lo que está pasando, que la verdad es que está repleto de gente aquí en la Plaza San Pedro, repleto de personas que han llegado, pero además repleto de periodistas también. Vale, Rafa, ¿quieren preguntarle algo a Felipe? Sí, Connie, ahí tú le puedes transmitir el mensaje. Seguramente mañana vamos a ver más gente aún cuando ya sea el momento de los fieles de rendir este último adiós al Papa Francisco. Quería preguntar acerca del último mensaje del Papa, justamente en el contexto de la Pascua de Resurrección, que fue pensando en lo que está ocurriendo ahí en la Franja de Gaza, o sea, un Papa que hasta el último momento tuvo una mirada en los conflictos internacionales. Me imagino que ese también va a ser parte del legado y de lo que destaca la Iglesia como los últimos momentos del Papa, Connie, ¿no? Sí, vamos a preguntarle a Felipe, me pregunta Valentina Reyes, sobre el último mensaje del Papa el día de la Pascua de Resurrección. Claro, él escribió el mensaje, no lo leyó, pero lo escribió él, por supuesto, donde se hace cargo y envía mensajes de paz, envía mensajes sobre el conflicto que está ocurriendo en la Franja de Gaza. O sea, él siempre preocupado de los conflictos internacionales, de los más pobres, de los últimos de la lista, de alguna manera. ¿Eso va a ser también parte de su legado? Sin duda es el Papa de las periferias, el Papa que ha puesto a la Iglesia en salida, como se llama, en movimiento de salida, no que se quede concentrada en sí misma, sino que vaya al encuentro de los que se sienten alejados y los que están efectivamente al margen de un desarrollo integral, pobres, migrantes, personas discriminadas por distintos tipos de situaciones injustas y por lo tanto, sí, claro, es el Papa de las periferias y que tiene un corazón especialmente dedicado a aquellos que sufren la pobreza material, pero también la pobreza humana y espiritual. Y quedará también, bien, dentro de las muchas características, ¿cierto?, que tiene el que tuvo su papado, la intención, no sé cuánto le resultó, pero la intención de reformar, de modernizar la Iglesia, la curia sobre todo. Bueno, sabemos que en la Iglesia los cambios toman mucho tiempo, pero el Papa hizo una reforma de la estructura, la Constitución, pudiésemos decir, que rige la curia romana, pero además con gestos claros. En este momento en la curia romana hay prefectas, es decir, antiguamente eran solo cardenales, en este momento hay mujeres que tienen cargos directivos muy importantes. La Ciudad del Vaticano está conducida por una mujer. Entonces, sí, claro que ha habido cambios muy significativos respecto de estos avances. Quedan muchos más seguramente y de eso van a tener que conversar los cardenales
cardenales antes del cónclave. Bueno, claro, esto está comenzando, como se dice. Felipe, muchas gracias por estar con nosotros aquí en vivo para TVN, Canal 24 Horas, desde el Vaticano, Oficial Vaticano y además editor general de Vatican News. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo a Chile, a todas las personas que están rezando por el Papa. Nos estaremos viendo estos días. Quiero mandar desde acá especialmente un saludo también a mi familia. Chao, chao. Gracias, Mira. Felipe. Por supuesto, a la familia de Felipe le mandamos a través de las pantallas de TVN. Solo para terminar, lo que viene ahora, ustedes ya estaban revisando un poco lo que viene en términos de protocolo, pero las noticias que tenemos más frescas es que ya se confirmó el día y hora del funeral, ¿cierto? Va a ser el sábado a las 10 de la mañana y mañana a las 9 de la mañana se produce el traslado de los restos del Papa Francisco desde la Basílica, desde la Casa Santa Marta, que queda ahí en el sector, en un ala, digamos, en un lado del Vaticano, y por aquí afuera va a pasar el ataúd del Papa Francisco y lo van a trasladar y lo va a ingresar por la puerta principal de la Basílica de San Pedro. Y eso ocurrirá mañana a las 9 de la mañana, hora de Roma. Valentina, Rafa. 3 de la mañana, hora de Chile, va a ser Connie, completo despliegue, se ve mucho movimiento y vamos a seguir en contacto durante toda la jornada. Gracias, Connie. Gracias, Connie.